Buenas tardes, mi nombre es Isis Estefany Dosal, soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec y estoy haciendo este video para la materia de sistemas distribuidos con la profesora Estela Martínez Cruz de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El tema que veremos el día de hoy es opciones tecnológicas, ASMX, WCF, RMI, etc. Para empezar con el tema tenemos que saber qué es y cómo funciona un web service. Un web service es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Es decir, que, distintas aplicaciones de software o desarrolladas en lenguajes de programación diferentes pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos entre sí. O bien se refiere también a la programación que permite el intercambio de datos en la red entre aplicaciones y sistemas que pueden ser diferentes. Está basado en una serie de protocolos y estándares que permiten su puesta en marcha y le otorgan la característica de la interoperabilidad. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. ¿Cómo funciona? Los web services codifican la información a transmitir en forma de texto y el proceso se basa en la petición del servicio por un cliente y en la respuesta a este por un proveedor de servicio, que en este caso sería como tal un servidor. La principal razón para usar servicios web es que se pueden utilizar con HTTP sobre TCP en el puerto de red 80. Mm, las ventajas que tenemos sobre los web services es que aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software y que fomentan los estándares y protocolos basados en textos que hacen más fácil el acceder a su contenido. Su rendimiento, en desventajas tenemos que su rendimiento es muy bajo si se comparan con otros modelos de computación distribuida como son el RMI o Corva, y que al apoyarse en HTTP pueden esquivar medidas de seguridad basadas en los firewall, cuyas reglas tratan de bloquear la comunicación entre programas a ambos. Vamos a hablar un poco con respecto a los tipos de los web services que tenemos, en el que el primero tenemos ASMX. Este es es muy sencillo de usar, hace las veces de método propiedad y atributo y ocupa poca programación, por ende su implementación es un poco más sencilla. No se requieren muchos conocimientos para poner en acción este tipo de web service. Prácticamente es un archivo de extensión .asmx donde la única estructura de entrada es un método web, así llamado que se implementa como un web service como tal. En sus ventajas tenemos que ASMX es muy fácil de montar y también de configurar, tiene una configuración muy sencilla. En cuanto a las desventajas, tenemos que no garantiza la transmisión de los datos, es decir, que no te los asegura y que utiliza estructuras rudimentarias de envío de información, así como que no está diseñado para crecer proyectos, que es muy lento y que es propenso a conflictos de comunicación entre diversos sistemas operativos. Después tenemos WCF, que este tipo de web service apareció mucho después que ASMX y se le implementaron muchas características para mejorarlo, tales como son la seguridad, la portabilidad y la cualidad de integrar las características de otros web services que pueden ser reemplazados por un WCF para cumplir con los objetivos que fueron diseñados. Estos web services son ASMX, WSE, MSMQ y COMMAS, Enterprise Services y .NET Remoting. Para implementar este tipo de web service, en la práctica se requieren un poco más de conocimientos para la programación orientada en objetos, para conseguir los máximos rendimientos. Es un poco más complicado de implementar, sobre todo en ambientes de Windows, porque incluso el IIS no está preconfigurado para soportarlos y puede convertirse esto en un problema para la configuración. Ahora, sus ventajas son que asegura la entrega de mensajes, participa en transiciones que son seguras, usa segmentación binaria, reemplaza los XML y en desventajas tenemos que requiere mayor conocimientos y se debe de invertir mayor tiempo en configurar el servidor huésped.
Ahora tenemos RMI, que es mejor definido como Remote Method Invocation. Y bueno, esta tecnología se enmarca en la idea de permitir colaboración entre objetos remotos. RMI como tal es una tecnología desarrollada por Sun para permitir la colaboración tal cual como entre los objetos que se encuentran localizados remotamente. La idea es tener un objeto cliente donde podemos completar un requerimiento de datos y bueno, el cliente luego prepara el requerimiento que envía a un objeto ubicado en el servidor. El objeto remoto se prepara la información requerida accediendo a bases de datos y otros objetos y finalmente el objeto remoto envía la respuesta al cliente. En lo posible, esta interacción debería ser lo más semejante posible a requerimientos hechos localmente. Como tal, bueno, esto se trata de una implementación independiente de la plataforma, lo que permite que tanto los objetos remotos como las aplicaciones del cliente residan en sistemas heterogéneos. Sin embargo, no es independiente del lenguaje, tanto el objeto servidor Java RMI como el objeto cliente tienen que ser escritos en Java. En primer lugar, para que un cliente localice un objeto servidor RMI, necesita un mecanismo de nombramiento RMI Registry que se encuentra en la máquina servidora y mantiene la información sobre los objetos servidores disponibles. Los objetos estarán accesibles para los clientes en forma de URL. Bueno, en la figura se muestra una aplicación distribuida basada en RMI que utiliza el servidor de nombres RMI Registry y para obtener referencia de objetos remotos. Y bueno, las metas del sistema RMI son proporcionar invocación remota de objetos que se encuentran en máquinas virtuales diferentes. También soportar llamadas a los servidores desde los applets e integrar el modo de objetos distribuidos en el lenguaje de Java de una manera natural, conservando en medida de lo posible la semántica de los objetos de Java. También hacer tan simple como sea posible la estructura de las aplicaciones distribuidas, perseverar la seguridad proporcionada por el ambiente Java, proporcionar varias semánticas para las referencias de los objetos remotos que son, bueno, que sean persistentes, no persistentes y de activación retardada. Tenemos también las funciones en cuanto a RMI, que son localizar objetos remotos, comunicarse con los objetos remotos y cargar el código de operación que implementa las clases que son pasadas por valor. Esta es la imagen en la que hablaba sobre que se muestra la aplicación distribuida basada en RMI, que se utiliza el servidor de nombre RMI Registry para obtener referencias en cuanto a sus objetos remotos entre el cliente y el servidor y basándose en RMI. Y bueno, tenemos como parte adicional los esqueletos y los stubs. Como tal, los stubs, o también llamados cabos, forman parte de las referencias y actúan como representaciones de los objetos remotos ante sus clientes. Las acciones que hace son que, bueno, los stubs inician la conexión con la máquina virtual que contiene el objeto remoto, empaqueta y transmite los parámetros de la invocación de la máquina virtual remota, espera por el resultado de la invocación y desempaqueta y devuelve el valor retorno o la excepción. También devuelve el valor a quien lo llamó. Y en cuanto a los esqueletos, es responsable de despachar la invocación al objeto remoto. En sus acciones tenemos que desempaqueta los parámetros necesarios para la ejecución del método remoto, invoca el método de la implantación del objeto remoto, empaqueta los resultados y los envía de vuelta al cliente, y tanto cabos como esqueletos pues son generados por un compilador llamado RMIC. Y bueno, esto sería todo por mi parte en cuanto a este tema. Espero que haya quedado un poco claro y sería todo. Gracias.